Hola, buenas tardes. Quería que me acompañaran en una oración ahora y comenzamos a charlar un poquito. ¿Oramos? Señor, por tu misericordia pedimos que nos hables en este momento, Señor. Que tu palabra, Señor, sea esa comida, Señor, fresca. Señor, que necesitamos como iglesia, como cuerpo, y también en lo personal, en cada corazón, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, para que vos hagas esa obra a través, Señor, de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos viendo el libro de los Hechos. Estamos viendo este libro que es asombrosamente impactante, poderoso. Y el capítulo 3, que no es ajeno, creo que es también muy conmovedor lo que vamos a ver hoy, tiene que ver con lo que empezamos a ver en el capítulo 1, versículo 8, cuando estudiamos esa parte que decía, quédense quietos, que van a recibir algo, va a venir el Espíritu Santo, aquello que yo les hablé, esperen, aguanten, que lo que les dije que iba a enviar va a venir. Y ahora en el capítulo 3, y luego de lo que ya había sucedido en el capítulo 2, que habían recibido el Espíritu Santo, comienzan esas manifestaciones extraordinarias, sobrenaturales. Y yo creo que Lucas tiene como 3 objetivos en el que nos quiere encarrilar. Uno de esos objetivos es que Lucas quiere que nosotros entendamos lo que dice en el capítulo 2, versículo 43, que los apóstoles hacían milagros y portentos, hacían obras maravillosas a los ojos de los hombres. El otro objetivo, número 2, es que Lucas quiere contarnos cómo Pedro estaba empezando a fluir en el Espíritu cuando él tenía esos discursos, esas prédicas. Esta va a ser la segunda vez que va a hablar delante de mucha gente. Y 3, el tercer objetivo creo que es también esto de que Lucas quería ponernos en antecedentes, porque luego se iba a desatar una persecución contra la iglesia. Estos son los 3 objetivos que entiendo que que Lucas quiere decirnos. Ahora, nos metemos un poco acá en el capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 5, ahí ya Lucas, en su forma ordenada de contar las cosas, nos va poniendo en contexto, nos va metiendo ahí en un escenario y vemos cómo Pedro con Juan a la siesta se van al templo, y cómo todos los días era llevado un paralítico que había nacido paralítico, y lo sentaban en un lugar, en la puerta de la iglesia que se llamaba, en una de las puertas que se llamaba La Hermosa, y pronto se iban a encontrar estas personas en ese lugar, en el templo. Ahora yo quiero decirles que el paralítico hacía mucho tiempo que estaba yendo a ese lugar. Quiero decirles que el paralítico posiblemente haya visto a Jesús muchas veces hacer milagros, como otros se sanaban, y quiero darles una palabra ahora, de entrada nomás, que es esta, una palabra de ánimo. Que a veces nosotros estamos sentados en lugares hermosos, pero a nosotros no nos llega nunca, a nosotros no nos llaman, a nosotros no nos reconocen, a nosotros no nos levanta. Dios está haciendo milagros y a nosotros no nos toca. Yo quiero decirte que hay una hora y un programa, un plan para vos, y ahora le iba a tocar al paralítico. Ahora el paralítico iba a tener su tiempo. No nos desesperemos, sigamos esperando. Estemos en el lugar que tenemos que estar. Es una palabra de ánimo para que sigas yendo, para que sigas esperando.
La hora va a venir. Y hay una palabra que también espero que te sea de ánimo, es que a veces no estamos en el lugar donde tenemos que estar esperando. Ni siquiera hemos llegado hasta esa puerta. Te animo a que no te quedes solo. Te animo a que si no estás viendo, si no estás haciendo el esfuerzo, que pidas ayuda. Nosotros queremos ayudarte. Si en esta hora vos estás pensando, sí, bueno, pero ni siquiera siento la necesidad de que Dios me ayude, quiero decirte que no estás yendo al lugar donde tenés que estar para recibir, y quiero que recibas ayuda. Avanzamos con la historia y dice que hay un cruce de miradas. Hay un cruce de miradas entre Pedro, Juan y el paralítico. Y bueno, el paralítico quería recibir algo. El paralítico obviamente quería recibir algo, y esa mirada de Pedro lo puso más tenso, porque él pensaba que algo grande iba a recibir en cuanto a dinero. Y él quería recibir según su condición. Él quería recibir según su necesidad. Él quería recibir según su proyecto, su plan, lo que él iba a hacer todos los días. Pero Jesús, a través de estos discípulos, tenía una obra mucho más grande. Había pensado en algo mucho más grande para él. A veces nosotros pensamos en nuestros proyectos y creemos que esos son los proyectos de Dios. Y quiero decirte que estamos equivocados y que tenemos que cancelar aquellos proyectos. Tenemos que empezar a entrelazar miradas con nuestro Padre. Tenemos que empezar a estar atentos a lo que Él tiene como proyecto, lo que Él realmente nos quiere dar. Esto es lo que iba a pasar dentro de unos pocos minutos. Hubo unas miradas y Pedro reacciona y le dice: mira, yo no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Quiero detenerme un segundo ahí. No tengo ni oro ni plata. Ahí nos habla un poco de esos ministerios con recursos humanos, de que nosotros por ahí queremos meternos en algún tipo de estructura con nuestros propios recursos, con nuestro secularismo. Nosotros queremos poner en manifiesto nuestras buenas intenciones, nuestros talentos, nuestros dones, nuestros recursos, nuestra reputación, nuestro trabajo duro e inteligente, pero eso está descartado para la iglesia llena del Espíritu Santo de Dios. Y por otro lado, Pedro dice: esto no tengo, pero lo que tengo te doy. El secreto es, chicos, ¿qué es lo que tenemos? ¿Tenemos estructura y recursos propios o tenemos ese poder? Muchas veces queremos actuar en ese poder de Dios, decirle a alguien que se levante en el nombre de Jesús, pero nosotros todavía no hemos experimentado, no lo tenemos incorporado, ni siquiera ese poder ha cambiado nuestra vida interior. Entonces, obviamente, lo que tengo te doy, todavía no lo tengo. Quiero que pensemos en esto. Es un tiempo en el que nosotros debemos conocer ese poder para tenerlo y para poder darlo. Lo que tengo te doy, le dice Pedro. Y ahí habla, manifiesta lo siguiente: en el nombre de Jesús, levántate y camina. ¿Y qué pasó? El paralítico no caminó. Y aquí viene lo segundo, que es lo que realmente me impacta, que es la fe sobrenatural de Pedro cuando lo levanta de su mano derecha y lo afirma en sus pies
y sus pies y sus tobillos toman fuerza. Y esa es la fe que viene en el combo del Espíritu Santo de Dios sobre la iglesia, una fe sobrenatural. Él lo había aprendido con Jesús, pero ahora Él era el que estaba ejecutando en esa fe, en esa confianza de que el paralítico iba a tomar fuerza. Una cosa es decirlo, una cosa es decir en el nombre de Jesús, levántate, y otra cosa es tomarlo y levantarlo para que ese milagro ocurriera. Pienso que hay algo importante que el paralítico va a hacer ahora. Y yo quiero que notemos 3 cosas que el paralítico va a accionar a partir de ahora. La primera, es que Él se une a la iglesia. Nos tenemos que unir entre nosotros. Dice que Él entró con ellos, entró ya con Juan y Pedro, entraron juntos. Cuando Dios te da algo, cuando Dios te regala algo, cuando Dios hace el milagro en tu vida, cuando Dios cambia tu corazón, cuando Dios te restaura, vos tenés que unirte a gente que te inspire, a gente que ore, a gente que te lleve, que te conduzca, que te aprenda, que te enseñe a dar los primeros pasos. Número 2, usar lo que Dios te dio. Dice que Él entró andando y saltaba. Tenemos que usar lo que Dios nos dio. Esa fortaleza donde Dios nos cambió, eso que Dios nos regaló, eso tenemos, esos dones, esos talentos que Dios nos da. Eso es lo que tenemos que empezar a usar. Automáticamente dice que este hombre empezó a usar sus fuerzas. Y número 3, adoraba a Dios a los gritos. Entró por el medio del pasillo en el templo, adorando a Dios a los gritos. Nosotros tenemos que adorar a Dios, consagrarnos a Dios. Nosotros tenemos que alabar a Dios por lo que hizo en nuestras vidas. Él había cambiado la vida de este hombre que en toda su vida había podido caminar. Nunca había podido caminar. No sabía lo que era eso. Ahora, déjame que salte a la segunda parte del capítulo 3, porque sabemos que un milagro no cambia las vidas a menos que aceptes a Jesús. Y eso es lo que vio Pedro. Pedro vio un escenario delante de él. Pedro empieza a hablar y empieza a fluir en el Espíritu. Pedro, ni bien reconoce el escenario, se da cuenta de lo que estaba pasando, empieza a fluir en el Espíritu. Ya había tenido una experiencia donde se habían convertido apenas 3.000 personas. Pero ahora quiero que entremos en esa narración ahí a partir del versículo 11, y dice que ya ahí Lucas nos acomoda de nuevo en el contexto. Dice que estaban los 3 paraditos ahí, Juan, Pedro y el ex paralítico. Y la gente empezó a amontonarse, la gente empezó a estar muy admirada, muy conmocionada por lo que había pasado. Y Pedro, lo primero que hace es dejar en claro de que no fue por el poder de ellos, ni de Pedro, ni de Juan. Ese fue el poder de Jesucristo. Y lo segundo que hace es confrontarlos, a los judíos que estaban ahí y a los líderes de esos judíos, que les dice: ustedes lo entregaron, ustedes lo negaron, ustedes eligieron a un ladrón, ustedes mataron al dador de la vida. Yo leí un comentarista que decía que este es el milagro más importante en Hechos 3. Como el Espíritu Santo lo usó a Pedro para confrontar a esas personas de quien él antes estaba huyendo, y hoy los confronta con todo poder, con toda autoridad, y los tipos calladitos, escuchando. Pero en el versículo 17 Pedro les dice: varones hermanos,
los trata de hermanos. Me encanta. Me encanta cuando alguien te confronta, cuando alguien te habla, cuando alguien te hace ver que está cerrado, pero te ama. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia de Jesucristo. Esa es la iglesia que Jesús quiere levantar otra vez en este tiempo. Le dice, hermanos, arrepiéntanse, porque vienen tiempos de refrigerio. Arrepiéntanse, conviértanse. Yo los confronto, yo sé que ustedes hicieron esto en ignorancia, yo sé que ustedes pecaron, pero arrepiéntanse. Hay algo de parte de Jesucristo para ustedes también. Y es así que muchos empiezan a conocer y a sumarse a esta incipiente, a esta iglesia reciente. Pero yo quiero que hagamos una reflexión del Espíritu Santo, porque este libro se trata de los hechos del Espíritu Santo en los apóstoles. Yo quiero que ustedes me acompañen a una reflexión de que el Espíritu Santo de Dios tiene y debe y quiere moverse en estos días, tanto como en aquellos días. Porque la iglesia ha perdido esa frescura. Porque la iglesia ya no es tan espontánea. Porque nos hemos olvidado de esto que Pedro había aprendido muy bien, que era que Jesús se levantaba en la mañana y lo veía que se iba a verlo al Padre, y el Padre le decía, y él hacía lo que el Padre había revelado esa mañana. ¿Cuánto hace que nosotros no estamos en presencia? Empieza a poner el despertador, hermano mío, te necesitamos orando. Necesitamos que seamos una iglesia que ora, que busca, que se entiende con el Padre. Pon el despertador a las 4, a las 5, a las 6, a las 7, a las 8 de la mañana y tené esa comunión con tu papá. Necesitamos volver a tener esa frescura en el espíritu. Ellos, Pedro y Juan, no tenían un proyecto, no tenían un plan. Era una iglesia que se movía solo en lo sobrenatural. Ellos, cuando los encerraban en las cárceles se abrían solas. Cuando ellos tenían que hacer un viaje misionero, el Espíritu Santo les decía dónde tenían que ir y dónde no tenían que ir. Cuando tenían que salir a evangelizar, a explicarle a alguien la palabra, el Espíritu Santo los transportaba milagrosamente para que ellos fueran a una persona específica y le explicaran la palabra de Dios. No había proyectos, había visión, había sueños para ir a los gentiles, para que los gentiles recibieran el Espíritu Santo y también se sumaran a la iglesia. Así empezó la iglesia en aquellos tiempos. Y debemos entender que ese diseño no ha cambiado. Es lo que el Señor quiere para estos tiempos. La iglesia debe regresar de donde salió y pertenecer a quien la diseñó. Quiero repetir esto. La iglesia debe regresar de donde salió, del Espíritu Santo, y pertenecer a quien la diseñó, a Jesucristo. Esto es una cuestión de diseños, así como en la familia, el esposo, el hombre, es el cabeza de hogar. Es una cuestión de diseños, que nadie se ofenda. Así es en la iglesia. Así es en la iglesia. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Es una cuestión de diseños. ¿Por qué tenemos que nosotros ir en contra del diseño de Dios? Él lo ha diseñado así y así es como funciona, así como es eficiente en este tiempo la iglesia de Jesucristo. Seamos iglesia reflejando su amor, seamos iglesia sabiendo escuchar al que está al lado nuestro. No hablemos tanto, escuchemos,
Hay gente que quiere expresar el dolor por estar lejos de Dios, por no conocer a Jesucristo. Aprendamos a escuchar, seamos iglesia, no pegando al aire como locos, porque nosotros queremos hacer nuestros proyectos y pegamos al aire como locos. No seamos ese tipo de iglesias, sino que respondamos a quien es nuestra cabeza, a Jesucristo. Seamos iglesia no imponiendo nuestras ideas y nuestras palabras que ni siquiera hemos digerido, sino que nosotros aprendamos a dar una palabra siempre y cuando Dios quiera esa palabra para su iglesia. Es muy importante esto, digerir. Es muy importante que esa palabra nosotros la procesemos antes de tirarla, antes de darla. Si no, no estamos recibiendo algo genuino del cielo para poder darle a esta iglesia que no nos pertenece, no es nuestra, es de Él. Asegurémonos que esa palabra que tenemos es la palabra que Él quiere que reciba su iglesia. Seamos iglesia no siempre pidiendo para nuestras necesidades, las cuales está bueno, pero intentemos también suplir necesidades. Seamos iglesia ayudando a otros. Comencemos en casa, seamos iglesia en casa, que es el primer lugar donde Dios nos pone. Seamos iglesia allí impartiendo dentro de nuestra familia, impartiendo nuestra devoción a Dios, impartiendo nuestra seguridad en Dios, impartiendo esas palabras que Dios nos da. Mientras que seamos nosotros familias fuertes, vamos a tener una iglesia suspendida desde el cielo, vamos a poder tener una iglesia en un nivel en que Dios se va a mover con toda libertad. Yo quiero terminar, chicos, diciendo que Él dio todo por esta iglesia, por nosotros. Que Él nos encuentre entonces a nosotros obedeciéndole, entregando todo. Que nos encuentre haciendo lo que Él siempre quiso que hagamos. Y esto no es tan difícil, porque cuando nosotros nos movemos en los diseños de Dios, tenemos la fuerza de Dios para hacerlo. He notado que estamos hablando mucho, disculpen por esto, pero he notado que hemos estado hablando mucho, y una de las características del Espíritu Santo, que es lo que nosotros tenemos que reflejar, es una palabra acertada, una palabra de consejo correcta. En el mucho hablar no falta el pecado, dice la palabra de Dios. Y dice que el Espíritu Santo, donde está el Espíritu Santo, allí hay libertad. Nosotros nos demos una palabra, no entreguemos palabras para controlar. Ojo, porque por ahí nosotros estamos más conectados con el que miente la palabra, que con el Espíritu Santo que entrega una palabra. Seamos muy serios en esto. Seamos serios, seamos responsables en tanta palabra, sin examinarla, sin que entre en nuestro corazón, sin hacerla nuestra primero. Miren, hay palabras que Dios te la da a vos para que entren adentro de tu corazón, y no para que las reflejes, sino que son palabras que van a entrar en tu corazón, van a producir un cambio, van a hacer algo especial en tu vida, y luego el reflejo va a ser tu propia vida. ¿Me estás entendiendo? Dejemos que esos rayos, esas palabras penetren, queden allí anidando y haciendo los cambios en nuestro corazón. La palabra de Dios es lo que va a hacer los cambios reales. Dice en otra parte de la Biblia, dice: cuando venga el Espíritu de Dios, Él les recordará todo lo que yo les he enseñado. No hablemos de nuestra propia cuenta, no hablemos de nuestro propio corazón. Busquemos ser llenos de esa palabra, que el Espíritu Santo nos mueva. Es importante
que sepamos entonces, quiero terminar con esto, es importante que sepamos qué es lo que vamos a recibir. Según nuestra circunstancia, nuestro plan, como lo había visto el paralítico, yo creo que nosotros estamos para recibir más que monedas. Nosotros estamos para recibir ese poder, esa formación de nuestros pies, esa fortaleza para caminar, ese cuerpo como nunca hemos sido, pero como Dios sí lo ha soñado. Nosotros estamos para recibir ese poder de parte de Dios. La iglesia que Dios quiere en este tiempo es la iglesia sobrenatural, no en los proyectos de como tenía el paralítico, de que en su condición fuera ayudado. Nosotros tenemos una condición de reino. Bueno, quiero dejar acá. Tengo más, pero se hace muy largo y quiero que ustedes mediten, lo charlen ahí en sus casas, que ustedes amplíen todo esto, vuelvan a leerlo, vuelvan a pedirle a Dios que los bendiga, que les dé mayor profundidad en todo esto. Les mando un abrazo enorme, los amo, que Dios los bendiga.